nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Moshe Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre la Virgen de Fátima. Estamos analizando la ruta de la Virgen de Fátima, la peregrinación de la estatua peregrina. Hemos visto cómo esta idea nació después de la Segunda Guerra Mundial y la Virgen de Fátima fue llevada en Portugal, después en Francia, y ahora vamos a ver lo que pasó en el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, y después la ruta africana. Vemos por donde quiera que pase la Virgen, y bien realmente es una misión popular de conversión, de arrepentimiento, de oración. ¿Qué pasó en el Benelux? Estoy apoyándome en el libro del padre C. Bartas, La Virgen de Fátima, séptima edición, página 487 siguientes. El día 2 de agosto la imagen llega a la frontera belga desde Francia. El arcipreste de Valenciennes representa al señor obispo de Cambrai que había salido para Roma. Monseñor Carton de Villar, obispo de Tournai, recibió a la Virgen al otro lado de la frontera. Había tanta gente en la Basílica de Bon Secours que fue preciso improvisar un altar en la plaza. En la ciudad de Tournai, en Bélgica, la imagen fue saludada con 21 cañonazos. Resumimos más y más todavía. Brasmenil, Charleroi, ciudad comunista que se engalana para honrar a la reina, que pasa el país negro de Borinage, el Pâturage, Namur, toda la gente de rodillas y brazos en cruz, Cheftogne, Borin, donde el día 22 de agosto celebra a la vez la visita de la Virgen de Fátima y la primera fiesta del Inmaculado Corazón, recientemente instituido, y la colocación de la primera piedra de la iglesia de las apariciones de la Virgen del Corazón de Oro. Canónigo rector Bartas predica en la misa de medianoche. A la misa solemne celebrada en el Parque del Castillo del Príncipe asisten 50.000 peregrinos. Todavía Bélgica era país católico. Bélgica que había dado tantos misioneros al mundo que hasta llegaron a las Islas Hawaii con el padre Damián, apóstol de los leprosos. Y bien, desde los cambios en la iglesia, por gracia, en los años 70, el modernismo penetró en el clero y hoy es un país destruido por completo. Relativismo, apostasía, ateísmo, indiferentismo, aborto, homosexualismo, eutanasia, todas las leyes pasaron desde que los católicos fueron mal catequizados, mal formados y quieren hacer una iglesia humana en lugar de divina. Qué desgracia. Aquí vemos más de 50.000 peregrinos asisten a la recepción de la Virgen. En Lieja, 3 días, Eupen, Verviers, Seren, en cuyo lugar Nuestra Señora desciende a una mina. El minero que le abre el paso por aquel dédalo de galerías dijo: no cedería mi lugar aunque me dieran 100.000 francos. Nuestra Señora de Fátima entró en Holanda el día 1 de septiembre. Monseñor Kerkhoff de Lieja presentó la imagen al señor obispo de Roermond en un espectáculo inolvidable gracias al cielo y al genio desplegado por los organizadores. La Virgen iba a presidir el Congreso de Maastricht, donde vio arrodillarse a sus plantas a cardenales y obispos y a los fríos holandeses disputarse por la suerte de poder besar la blanca imagen. Fue durante ese congreso al que había acudido los representantes de los 3 países para honrar a María, a pedir por la paz, cuando Bélgica, Holanda y Luxemburgo firmaron el tratado llamado Benelux, que tiende a suprimir las fronteras económicas entre los 3 pueblos, de hecho que era uno antes. Como recuerdo de aquella que es la esperanza de las naciones, se levantó una capilla en la frontera belga-holandesa. Una cifra bastaría para indicar el fervoroso recibimiento del Gran Ducado de Luxemburgo: 100.000 comuniones en honor de la Virgen peregrina y una población de 250.000 habitantes. 100.000 comuniones
sobre 250.000 habitantes de todo el país. Todas las parroquias quieren recibirla y honrarla. En Wills se levantó en una pequeña colina un monumento en su honor, y ahí, ante la sorpresa del párroco, sus feligreses socialistas y comunistas se muestran tan fervorosos como los demás. El recibimiento de Luxemburgo fue apoteósico. En un cementerio militar en el que duermen 8.000 soldados americanos, tuvo asimismo lugar una ceremonia inolvidable. En la orilla izquierda del Mosela, en Petañes, se permanece largo rato a fin de que los alemanes desde la otra orilla del río que sirven de frontera puedan aclamar y rezar a la celestial visitante. El señor obispo, aunque enfermo, quiso recibirla a su llegada. La acompañó también en su partida y se despidió de ella con un emocionante discurso ante una ingente muchedumbre. París espera a Nuestra Señora el día 15 de octubre, y a pesar de todas las dificultades, la Virgen llegó a París el día señalado. La huelga de transportes no impidió a los portugueses, a los rusos católicos de la capital, a los que se unieron los ortodoxos, recibirla en el atrio de Nuestra Señora y honrarla al día siguiente en la iglesia rusa católica de la calle François Girard. ¿Ves? Los rusos, los ortodoxos, son marianos. ¿Por qué? Porque ellos se han separado por cuestión de disciplina más que de fe en 1054 por el patriarca de Constantinopla, pero gracias a Dios conservaron los 7 sacramentos, conservaron el sacerdocio, la misa, conservaron también el amor a la Virgen y a los santos. Prestemos para que Rusia se convierta, es decir, que regrese al catolicismo. De ahí otra vez a Bélgica, donde la diócesis de Malines no la había recibido aún. Primero Louvaina, la ciudad universitaria, luego Bruselas. El 21 de octubre aclaman delirantemente a la Virgen de Fátima. Las calles de estas poblaciones, invadidas por una devota multitud, están empavesadas. 50.000 joquistas, juventud católica, pronuncian su consagración al Inmaculado Corazón de María. Visita a los flamencos, la parte holandesa de Bélgica. Visita a los flamencos que desean recibirla mejor aún que los de walones, los francohablantes. Luego Jante, Brujas, Knock. Por todas partes tienen lugar conversiones insospechadas de almas pecadoras. Los periódicos hablan de un movimiento religioso superior al de las cruzadas. Bien, las cruzadas era un entusiasmo para ir libertar la ciudad santa, la tierra santa, y los pueblos cristianos de Oriente, y rechazar el peligro islámico, que de hecho después del fracaso de las cruzadas llegaron hasta Viena en 1683. En noviembre la Virgen Peregrina se embarca en Amberes, en la Ribera Grande, para regresar a Portugal, y en lo sucesivo tal se hará todos los años, pues Monseñor José Alves Correa de Vilva no quiere enviar a los pueblos visitados sino una imagen bellamente remozada por los especialistas portugueses. A su llegada, los habitantes de Oporto, celosos de los lisboetas, retienen a la Virgen Peregrina fines de febrero de 1948. El entusiasmo fue tal que hubo necesidad de sacarla durante la noche, después de las manifestaciones que reunieron a más de 300.000 fieles. El día 4 de marzo, la Virgen Peregrina llegaba a la cova de Ría, Fátima. Entonces empezaron a llover desde los más apartados lugares cartas solicitando la visita de María, del África portuguesa, de Alemania, de India, de Argentina. ¿Visitará la Virgen todos esos países? La providencia decidirá, pero la ruta europea lleva trazas de convertirse en la ruta mundial. En nuestro breve comentario no podemos hacer otra cosa sino indicar un itinerario general, sin hablar de todo lo que le pasó, las conversiones, los milagros. Queridos hermanos, acabamos de ver qué pasó en Holanda, Bélgica, y bien, esos países hoy están por el suelo. La teología modernista, liberal, venenosa, tóxica, penetró en la cabeza, en las universidades, seminarios. Son ellos de Holanda, de Bélgica, de Francia,
estos teólogos soñadores, ¿no? Que quisieron reformar, modernizar, cambiar, y por desgracia, como habían prometido maravillas el Papa Juan XXIII, el Papa aceptó esas ideas de las reformas de una primavera en la Iglesia, y hoy, en palabra del Papa Benedicto, es un riguroso invierno, y por culpa de los teólogos de estos países modernistas. Usted conoce el catecismo holandés, herético. El Papa Pablo VI tuvo que hacer correcciones de ese catecismo, y sin embargo le imprimieron de todo, hasta lo tradujeron. Y el Papa Juan Pablo II, en 1981, 7 de febrero, dijo: es necesario admitir con realismo y con profunda atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Gravísimo todo esto. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el dogma, en la fe y en la moral. Se ha manipulado la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, en la inmoralidad, y ahora en todos los vicios que sabemos. Es gravísimo esto. Todo, que yo sepa, ningún papa dijo que habían sacado estas herejías. Los que saben italiano pueden consultar ese texto del Papa, Insegnamenti de Giovanni Paolo II, libro de Edizione Vaticana, tomo 4, primera parte, página 235. Es gravísimo esto. Y el mismo Papa Pablo VI, que abrió las puertas a las reformas y que apoyó a los disque reformadores, bien reconoció en 1972 que por alguna rendija se ha introducido un Satanás en el templo de Dios. También la Iglesia reina estado de incertidumbre. Se creyó que vendría después del concilio una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, tempestad y oscuridad. La apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Invasión del pensamiento mundano, relativista, ateo en la Iglesia. Esta invasión arrebata a la Iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. La Iglesia Católica hoy, ¿en qué se diferencia de las asociaciones y otras cosas? Sí, ya no hay diferencia. La apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Esta invasión arrebata a la Iglesia su fuerza de oposición, anula en ella toda especificidad. Tal vez hemos sido demasiado débiles o imprudentes. Claro que fueron imprudentes. Los obispos, cardenales, sacerdotes que habían dicho: cuidado, vamos a la ruina si aceptan estos cambios de origen protestante, de origen herético, de origen liberal, de origen condenado. Toda esta teología, nueva teología que influyó en el concilio y postconcilio en las reformas, bien, tiene su raíz en la teología modernista, condenada y tachada de cloaca de todas las herejías, en su encíclica Pascendi del Papa San Pío X en 1907. Que yo digo esto no es para atacar a la Iglesia, Dios me guarde, soy hijo y miembro de la Iglesia, para hacer un diagnóstico correcto. No es católico lo que no es católico. No hay católicos y católicos liberales y católicos conservadores. Hay católicos, hay herejes. Uno es católico, no es católico. No puede ser católico liberal, relativista, de tendencia herética. Esto no puede ser. Digo esto porque, por ejemplo, Holanda, bien, decenas de iglesias fueron vendidas, transformadas o demolidas, destruidas, o transformadas en casas, en restaurantes, bibliotecas, o lugar no sé de qué. En Bélgica igual. Cada 5 años están haciendo un plan de eliminar parroquias. Ya no hay sacerdotes, ya no hay religiosos, ya no hay decenas de conventos y seminarios y iglesias fueron destruidas. Hoy en Bélgica, país católico, sí, hoy el aborto, el homosexualismo, la eutanasia, la inmoralidad, el ateísmo triunfa. Y claro, la mayoría ahora, la mitad de los niños de la capital son musulmanes. A eso llegamos.
Entonces nos han prometido maravillas y es un riguroso invierno. Estos fueron falsos profetas. Falsos profetas. Y decir esto no es atacar a la iglesia, es atacar los que destruyen la iglesia. La iglesia católica hoy está por el suelo en muchos lugares. Y mi mal llamada teología de la liberación, ¿qué liberó? Creó guerras civiles, odios, rencores entre los hermanos, decadencia, inmoralidad, invasión de las sectas en toda América Central y en todo el mundo católico prácticamente. Entonces, cuidado, necesitamos regresar a la sana doctrina. La doctrina de todos los santos, de todos los siglos. Fuera de esto no hay otra solución. La sana doctrina, todo lo que contradice la doctrina, la fe, la moral, el credo, la fe de todos los santos, bien, es herético. San Pablo lo dice, 2 Corintios, último capítulo 13, 10, dice, la autoridad que el Señor me confirió es para edificación y no para ruina o destrucción. Todo obispo, sacerdote o cardinal o sínodo que proclama cosas contra la fe católica no puede ser católico. Es un abuso de autoridad. Y un día la Iglesia juzgará todo lo que está pasando actualmente. No tienen derecho de destruir nuestra fe. Si lo hacen, es abuso de autoridad y tenemos derecho a la resistencia con respeto, pero firmemente, como los católicos en el siglo IV resistieron a la Iglesia ocupada por los arianos, que se decían católicos y negaban la divinidad de Cristo. Hace falta conocer la historia, es algo grave. Las herejías del cual habla Papa Juan Pablo II, que yo sepa, no las han sacado de la Iglesia. Las librerías, los periódicos, los cursos de seminario de universidad están llenos de esas ideas. Esos teólogos condenados por Pío XII no eran de sana doctrina, y son ellos que redactaron muchos documentos del concilio y son los maestros a pensar de muchos obispos cardenales actualmente. Por ejemplo, Henri de Lubac, el teólogo francés, Yves Congar, Karl Rahner, Chenu, Schillebeeckx, y después vienen todos los chiquillos, Leonardo Boff y todo lo compañía, que es teología de liberación, es comunismo disfrazado. Que la Virgen nos ayude, no hay de otra. Digamos unas palabras ahora, la ruta africana. A principios de abril sale la Virgen de Fátima en barco hacia Madera, la ciudad de Funchal, y todas las parroquias de la isla tributan un tal recibimiento a Nuestra Señora, que desde entonces el señor obispo de Leiria se complace en citarlo como ejemplo. Se sueltan 2.000 palomas blancas y más de 1 millón de flores adornan el altar para una sola misa. El día 10 se sale hacia Cabo Verde, donde llega el 15. Se visitan todas las islas. La principal solemnidad se tiene en Praia, capital de archipiélago. Cuadros vivientes en las calles. Durante la segunda quincena del mes, la Virgen visita la Guinea portuguesa, donde ya llama la atención la presencia de un orfeón y de una coral musulmanas. Regresa a la cuadrilla con motivo de las fiestas del 13 de mayo. En julio llega a los Azores en avión. Toda la población responde maravillosamente bien a la invitación del señor obispo, recomendando que se hiciese todo lo posible. En una pequeña isla cuyos habitantes viven de la pesca y de la ballena, 2 pescadores abandonaron la casa de sus cetáceos para dar escolta a la Virgen. Al día siguiente capturan 4 con una facilidad asombrosa. Entonces se sacrificaron el día de trabajo, captaban 2, ahora capturaron 4 con facilidad asombrosa. Bueno, la Virgen les paga. Al día siguiente capturaron 4. ¡Qué maravilla! Los periódicos de la capital, Angra do Heroísmo, afirman que las islas han sabido escribir la más hermosa demostración de fe que 5 siglos de vida cristiana podían esperar. En julio, Santo Tomé, luego Angola. En ese territorio la Virgen se encuentra con numerosos misioneros franceses, Padre Espíritu Santo y hermanas de San José de Cluny. Tanto las grandes ciudades, Luanda, Nueva Lisboa, en donde ella inaugura una importante avenida que lleva su nombre, etc., como los pueblos más insignificantes tributan a la Reina de la Paz lo más fervoroso homenaje y aún diríamos pintorescos inéditos. El día 30 de septiembre la Virgen embarca hacia Mozambique. En Lorenzo Márquez, el cardenal de Hueva, la recibe acompañado de todas las autoridades
y de una inmensa muchedumbre imposible de calcular, en la que se confunden todas las razas y religiones, no para ir tras ídolos, sino para jalarlos a María. Nuestra Señora va a visitar a los presidarios, las prisiones, a quienes se concede licencia para asistir a las ceremonias. Se les autoriza llevar la imagen de la Virgen. En Brea, Monseñor Durio, francés superior de los Padres Blancos, se encuentra con los obispos que la reciben. En Nampula se la recibe en la primera catedral del mundo dedicada a su nombre. En el puerto de la isla Mozambique es recibida por 150 buques adornados con flores. Los marineros quieren declararse en huelga para impedir su partida. Maravilloso. Todo un pueblo se levanta. Tanto en las populosas ciudades como en las misiones más apartadas, blancos y negros, cristianos y musulmanes rivalizan para adornar e iluminar las casas, ofrecer regalos regios algunas veces a la Virgen, que pasa sembrando la alegría y la paz. Los musulmanes conscientes en descubrirse para ir a oír la misa. Los musulmanes consienten en descubrirse para ir a oír la misa. El día 13 de noviembre de 1948 parte la Virgen para Unión Sudafricana. Visita a todos los vicariatos apostólicos de Natal, del Cabo, de Transvaal y algunas misiones de Basutolandia. Se oyen estos comentarios: hay más gente que cuando pasó el rey de Inglaterra. Sí, claro, es reina del mundo. Las manifestaciones son más espléndidas de las que se harían por un rey. Los misioneros quedan asombrados porque se superan las más optimistas esperanzas. Las conversiones son muy numerosas e inesperadas. Ese es el día más feliz de mi vida de misiones, exclaman muchos. Se trata de un país protestante o pagano, Sudáfrica, del 3 al 8 del 3 a 8% solamente católicos. Sin embargo, por todas partes se nota el mayor respeto, tanto por parte de las autoridades civiles como de los funcionarios. En muchas ocasiones, los propios gobernadores civiles solicitan se le permita pronunciar unas palabras de bienvenida. A últimos de invierno se va a Rhodesia y Kenia, luego a Zanzíbar, en donde los maometanos y los budistas demuestran a menudo un fervor comparable al de los cristianos. En abril se visita la región de los Grandes Lagos, Tanganica, Uganda. Con qué entusiasmo estas recientes cristiandades se confunden a veces con su fervor a nuestras antiguas parroquias enumecidas por la rutina. Aclaman y veneran a la Madre del Redentor, Reina de la Paz. Un avión con la Virgen desde Nairobi hasta Abisinia, Etiopía, se atraviesa Eritrea, Sudán, Egipto. A finales de julio de 1949, la Virgen regresa a Portugal. Queridos hermanos, todo esto es una demostración de fe. Como dijimos, María no aleja de Jesús, sino más bien acerca a Jesús. Y hay de los que dicen calumnias acerca de la Virgen, Madre y Señora nuestra. Si Dios quiere, en las charlas siguientes vamos a hablar de las rutas de Asia y Oceanía, rutas paralelas. Realmente es algo maravilloso. La Virgen de Fátima hizo maravillas. Ahora quieren un poco tapar esto con otras apariciones no reconocidas y no seguras. Cuidado. Nuestra Señora de Fátima es Nuestra Señora de Fátima. Realmente es la Virgen que llegó a ayudarnos y a convertir muchos pobres pecadores. Que la Virgen de Fátima nos cuida. No olvidemos de rezar nuestro rosario diario. La Virgen pidió de rezar cada día el rosario. Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Sacrifícanse por los pecadores, había dicho la Virgen. Decid a menudo, pero especialmente al final de
al hacer un sacrificio, oh Jesús, esto es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores, en reparación de las ofensas hechas al corazón inmaculado de María. Cuando dicen rosario, al final de cada decena digan, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesidades de vuestra misericordia. Esto dijo la Virgen en su cuarta aparición. También dijo, recen mucho, hagan sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se sacrifique y rece por ellas. Es el motivo de la salvación de las almas. ¿Para qué Cristo se hizo hombre, murió en la cruz? Para salvar las almas. No olvidemos de rezar nuestro Santo Rosario y de llevar la vida cristiana. Hemos visto hasta budistas, musulmanes, funcionarios públicos protestantes tenían respeto a la Virgen. ¿Por qué? Porque en estos años 48, 49, 50, todavía la Iglesia Católica estaba en su gloria. Los sacerdotes eran sacerdotes, se veía que eran sacerdotes con su hábito santo, con seriedad. Hoy la Iglesia quiere ponerse, los hombres de la Iglesia más bien, al nivel del mundo. Y bien, eso no vale nada. El Papa Pablo VI, el 23 de noviembre de 1933, dijo, la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Esta invasión arrebata a la Iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Tal vez hemos sido débiles o imprudentes, débiles e imprudentes a la vez. ¿Por qué? Porque Pablo VI apoyó a todos los soñadores con sus reformas, y que fueron realmente unas reformas revolucionarias. Nada, absolutamente nada quedó como antes. Desde el bautismo de un niño hasta la coronación del Papa, todo fue cambiado. Y ahora vemos los frutos, a tal punto que el Papa Juan Pablo II dijo también, se han esparcido verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, la liturgia ha sido manipulada, inmersos en el relativismo intelectual y moral, por eso en el permisivismo, los cristianos andan como andan. Entonces necesitamos realmente una segunda Fátima, de un cierto modo, o al menos tomar lo que la Virgen dijo y tomar nuestra fe católica en serio. Necesitamos un catecismo serio, como dijo el Papa Benedicto, un catecismo que no tiene 4 partes, la fe, el credo, la moral, mandamientos, la oración, no es católico. Muchos catequistas y algunos catecismos, dijo el Papa Benedicto, no explican, no comunican la fe católica en su armonía, en su integridad. Toman unos cuentos bíblicos y la acomodan a la salsa del día. Eso no vale. Por eso hoy tenemos 2 generaciones sacrificadas. Son abuelos, pero son relativistas. Queridos hermanos, el mundo actual necesita de la fe verdadera. Es exigente, pero ¿qué hacemos? Un doctor que quiere estar un enfermo le dice la verdad sobre la enfermedad y sobre la dieta, ¿no? Entonces, conversión, arrepentimiento, oración y fidelidad a la fe. En la medida que somos fieles a la fe, y bien Dios nos ayudará. Mire, estos 2 pescadores a comer a la Virgen, el día siguiente captan 4 grandes peces en lugar de 2 grandes. Entonces, la Virgen no nos abandona. Conversión, arrepentimiento, santificación. Que Dios los cuide, la Virgen María nos tome bajo su manto. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.